Hola, es un placer saludarlos. Bienvenidos a una nueva entrega de Estamos Unidos, nuestro punto de encuentro. Este podcast que está hecho por y para uruguayos que viven en los Estados Unidos, pero que también tiene la pretensión de alguna manera de llegar a sus hogares, a donde estén ustedes, para poder escuchar historias de vida de compatriotas que desde hace mucho tiempo en algunos casos, desde hace menos tiempo en otros, están en este enorme país como es Estados Unidos. El podcast lo hacemos desde Careche Media, nuestro estudio en la ciudad de Miami, y nuestra invitada de hoy también está aquí en el sur de la Florida. Le voy a dar la bienvenida a Cecilia Garicoich. Cecilia, ¿cómo te va? Bienvenida a Estamos Unidos. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por aceptar la invitación. Hay como una pregunta de rigor que siempre repito para romper el hielo, para arrancar la charla, que es ¿cuándo y por qué? ¿Cuándo comienza tu aventura en los Estados Unidos y cuál fue el motivo de venirte desde Uruguay? Bueno, mi aventura en los Estados Unidos comienza en agosto del 2013 y me movió un motivo quizás un poco diferente al de la mayoría de los uruguayos que emigramos aquí. Me movió la posibilidad de darle a mis dos hijos menores una educación universitaria de buen nivel. En Uruguay tenemos una educación de buen nivel, pero que le abriera otras fronteras a sus posibilidades profesionales. Y eso venía acompañado con un desarrollo en mi negocio de real estate. Ajá. ¿Qué edades tenían tus hijos en aquel momento? Los menores tenían 19 y 21. Ah, bien en edad para comenzar a desarrollar, digamos, la universidad, ¿no? Exacto. El Juan Manuel, el tercero de los más grandes, en realidad había empezado a estudiar arquitectura en Uruguay y tenía 3 años hechos ya, pero quiso revalidar y venir a estudiar a la FIU y graduarse acá con un máster. Y Jimena quería hacer una carrera que en Uruguay no existe, que se llama Fashion Merchandiser. Y bueno, la hizo aquí en la Universidad de Arte y Diseño de Miami y también están los dos graduados ya y trabajando muy contentos. Bueno, ya me adelantaste de alguna manera al final del cuento, ¿no? 8 años han pasado y evidentemente el resultado es positivo, es decir, el objetivo que viniste a buscar lo conseguiste. Sí, yo vine primero sola por 6 meses para afianzarme, para ver si mi desarrollo en el negocio de real estate iba a ser posible y de paso terminar las tramitaciones de ellos. Ellos vinieron en marzo del 2014 y sí, ya están encaminados. Bueno, yo recién hablaste de real estate y voy a contarle a nuestros amigos algo que seguramente conoces mucho en la materia, porque tenemos un amigo en común además que nos apoya en este emprendimiento, que es Silvio Righetti, así que bueno, para aquellos que están buscando algún tipo de inversión o de información desde el punto de vista de los bienes raíces, pueden contar con Silvio a través del 305-331-7032. Con Silvio han compartido mucho tiempo y siguen compartiendo una función de la cual vamos a hablar más adelante, porque Cecilia fue durante varios años presidenta de la Uruguayan American Chamber of Commerce, que es la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, que respalda también este podcast, sigue vinculada a la Cámara, y como la Cámara está cumpliendo 25 años de vida, que no es poco, queremos de alguna manera también dedicarle un espacio a aquellos que han formado y forman parte de la Cámara. Pero ya vamos a hablar de esa organización. Pero quiero volver al 2013, quiero volver a tus primeros pasos. Contame cómo fue el desembarco. ¿Fue en Miami, directamente aquí? ¿Cómo fue que se dieron tus primeros pasos? Sí, fue aquí directamente en Miami porque yo estaba vinculada a una empresa que se llamaba Team Real Estate Management que nos proveía de bienes inmobiliarios de foreclosure post-crisis 2008 para que nosotros comercializáramos con nuestros clientes en Argentina y en Uruguay. Entonces, la idea fue venir aquí y ver si yo podía desde aquí seguir ofreciendo estas inversiones y administrarlas, ya que nuestros clientes estaban en el extranjero y era importante que ellos cuando venían aquí a ver sus propiedades, a buscar, a abrir sus cuentas de banco y todo, estuviera aquí para hacerles ese soporte y después continuar en la relación futura de administración de esos inmuebles. ¿Era un terreno que conocías? ¿Venías frecuentemente a Miami? No, mi primera vez como turista había sido en el año 2011. Mirá. En 2012 traje a mis hijos a preguntar, para mostrarles lo que era. En 2011 fue la primera vez que vine a Estados Unidos. Solamente había viajado a Europa una vez y no había conocido nunca Estados Unidos. Y de hecho, siempre decía que Miami era una ciudad horrible, vista desde el punto de vista uruguayo,
porque huracanes, porque el calor que hacía, la humedad, que debería ser insoportable para vivir. Y bueno, en realidad vine motivada por este negocio, atraída por esta empresa que me dijo, bueno, nosotros tenemos mucho producto para que puedas colocar en tu clientela y ofrezcas un producto de alta rentabilidad. O sea que nos enfocamos siempre al negocio de real estate, que no era alta gama, que era más bien producto de inversión. Te quejas del calor o te asustabas del calor en aquel momento y seguramente ahora, en estos inviernos duros de 18 grados, pasa frío, ¿no? Sí, exacto. Porque no te pasa... No te pones pasa, botas. a ver, ¿no te pasa con tus familiares que quedaron en Uruguay o con tus amigos que no te entienden y te dicen, no, estás loca, ¿cómo con 18 grados tenés frío? Exacto, porque en Punta del Este un día a la noche en enero o en febrero te pueden hacer 18 grados, entonces andas con una camperita, pero al día siguiente te metiste al mar. Claro. Y acá es como que entre diciembre y enero no pisamos la playa porque pensamos que, está helado. Bueno, ¿cómo fue la adaptación? Más allá de la temperatura y más allá de lo que encontrabas como el gusto por la ciudad, esa ciudad que al principio no la veías como posible para vivir. No, la adaptación fue, la verdad, que muy buena. A mí me costó un poco más que a mis hijos. Yo me vine primero 6 meses, después los traje a ellos, porque nosotros digamos, con otros vicios de nuestros países latinos. Por ejemplo. Por ejemplo, la velocidad para manejar, que me Bien. ha costado muchos tickets. El sentir que tú podés hacer en tu tierra lo que podés, lo que querés. Y acá uno en los Estados Unidos se siente que está mucho más controlado, mucho más estructurado, más allá que todo el mundo sabe que Miami es una ciudad donde vive mucho latino y hay muchas reglas que a veces son más laxas. Estás viviendo en una estructura legal al estilo americano y eso hace que tengas que aprender a convivir con esas normas, porque tenés derechos, pero también tenés muchas obligaciones. O sea que el tránsito fue un problema. El tránsito fue un problema. Y creo que fue el único para mí. ¿Cuál fue la multa, o digamos, no por el valor, sino cuál fue la falta más grave que cometiste así manejando en Miami? Fue manejando, volviendo de Carolina del Norte, que venía a 120 millas por hora en mi auto, y eso ya es intento de homicidio en este país, porque claro. Estás duplicando la velocidad permitida en la ruta. ¿Y qué te pasó? ¿Te distrajiste y no te diste cuenta que ibas tan rápido o dijiste no me va a pasar nada? No me va a pasar nada, vengo cansada, ya son 10 horas que venía, un viaje de 10 horas. Tengo un auto confiable, etcétera, etcétera. Exacto, y aparte son esos autos que apretas el acelerador y no te das cuenta de la velocidad que vas, porque las rutas aquí son llanas, entonces te pensás que vas a una velocidad normal. Y cuando quisiste acordar, la sirena atrás. Me salió de adentro de los bosques un querido policía, y bueno, tenía toda la razón, obviamente. Obvio. A ver, mucho se habla, o también hay como una suerte de fantasía y mito, ¿no? Del miedo a la autoridad acá, ¿no? Digamos, cuando te tocó enfrentar esa sirenita de atrás que te estaba parando, ¿te lo tomaste con calma? Decir, bueno, me viene a multar por la velocidad y nada más, o te tiemblan las piernas porque tenés un policía adelante. Te tiemblan las piernas en cierta medida, porque más allá que sabes que estás cometiendo una infracción, nunca te diste cuenta de la magnitud de la infracción, porque nunca me había pasado en mi país ir a esa velocidad, claro, con chicos en el auto. Entonces te dicen, señora, fíjese la responsabilidad que ustedes... Sí, porque estamos hablando de 120 millas, estamos hablando de 200 kilómetros por hora, más o menos, ¿no? Sí, eran entre 110 y 120 millas, sí, 180 kilómetros, no sé, pero me dijo, usted tiene que ser consciente que va con sus hijos. Un disparate. Si usted quiere, mátese sola, pero no mate a sus hijos o a cualquiera que se cruce. Claro. Entonces, son esas cosas que uno a veces se siente como madre, como adulta, capaz de hacer cualquier cosa y de hacer lo que a uno se le cante, ¿no? Y en este país me he dado cuenta que uno tiene que, lamentablemente, darse cuenta que la autoridad vale, que la autoridad no es de risa ni es un warning, sino que la autoridad acá está para que las reglas se cumplan, y entonces, bueno, dejar de hacer esas chatadas de latina y bueno, de sudamericana, mejor dicho. Es una de las grandes diferencias así que ves con el estilo de vida de nuestro país. Exacto, sí, exacto. Siento que acá la policía tiene poder, siempre tienen poder, pero se las respeta de otra manera. Ellos también te respetan a ti, se acercan con mucho respeto, todo lo que tú quieras, pero no te van a dejar pasar una cosa que por ley es grave. Entonces, bueno, uno tiene que pagar las consecuencias de eso. Correcto. ¿Y cuánto tiempo te costó, digamos, entender que la movida había tenido sentido, que había tenido éxito, digamos? Supongo que el hecho de que
arranquen los chicos en la universidad, es como un mojón importante. Pero ¿cuándo sentiste que, bueno, valió la pena? La verdad que cuando ellos se graduaron. ¿Cuándo se graduaron? Se graduaron en el 2018 y en el 2019. O sea, ¿qué pasó? Pasó un tiempo interesante ahí de debate interno. Sí, 4 años Juan Manuel y 5 años Jimena, porque se tomó un año entre el Associate y el Bachelor para trabajar con el OPT, y sí, realmente me costó porque del punto de vista inmobiliario no fue fácil salir adelante, y realmente fue un esfuerzo muy importante en pro de poder asumir el costo de las universidades de ellos. Como que me centré en que mi objetivo principal debía ser ese. Debíamos completar esa etapa más allá de mi prosperidad en el negocio o no, o de mi posibilidad de crecimiento dentro de mi área. Era como un to-do, era que los chicos pudieran graduarse, ya que habían dejado su país de origen, sus amigos, y habían puesto todos sus sueños y sus expectativas en un futuro profesional acá. A ver, por supuesto que terminada la historia te lo agradecen, ¿no? Pero en el interín, ¿hubo reproches? ¿Tuviste que bancar de alguna manera como una mirada de, bueno, ¿por qué hicimos esto? ¿Llegó el momento de ese intercambio o siempre vinieron convencidos? No, por parte de ellos siempre vinieron convencidos. Solamente Jimena, que era una universidad más chica, sin campus, ella vivía en casa, porque queda ahí en downtown. Antes de empezar me dijo: mamá, en mi clase van a ser unas 20 personas. Si yo no hago buenas amistades, yo me vuelvo al Uruguay, me dijo. Mira. Porque ella en Uruguay, esperando los trámites para venir, estudió un año de Bellas Artes y un año de diseño, porque un poco lo que ella quería era 3 carreras juntas, lo que era la parte económica de las empresas, business, diseño, y le gustaba el tema de arte. Entonces dijo, bueno, ella sabía que igual algo podía estudiar allá. Pero ella me dijo, ella les importaba mucho la vida social, es algo que en Uruguay... Obvio. ¿No? Viste, jugar al hockey, las amistades de todos los colegios se conocen todas, las generaciones, porque son pocos y van a los mismos lugares bailables. Todo, y aquí era encontrarse con un mundo de prácticamente no uruguayos, algunos argentinas, y después todo lo que era gente centroamericana, y cada año en la universidad después se dio cuenta que iba cambiando de grupos. Claro. Porque lo que para una materia que ella tenía que hacer, la otra persona ya la había hecho. Entonces, bueno, pero ella enseguida, gracias a Dios, tienen una forma de ser muy sociable. Juan Manuel cayó en una FIU que tiene muchísimos alumnos, pero Jimena, que es especialmente sociable, se hizo grupos enseguida, abrió puertas por todos lados, y hoy en día están realmente contentos y no me lo reprochan, al contrario. Ellos consideran que fue la mejor decisión que pudieron haber hecho. Y haciendo introspectiva, ¿a vos cómo te fue en ese debate? Porque por lo que vos me dijiste, como que sacrificaste, digamos, algunas cosas, como que la mirada fue puesta en ellos, y como padre te puedo entender, obviamente, que la satisfacción es mucho más grande cuando uno logra algo para los hijos. Pero también hay en el camino cosas que uno va dejando, ¿no? ¿Cómo fue ese debate interno? En algún momento dije, dijiste metí la pata, ¿para qué hice esto? ¿Tuviste esa disyuntiva? No en esos momentos, sí en estos 2 últimos años. Ajá. Porque después que se graduaron. Después que se graduaron, y me tuve que enfocar realmente en mí y desarrollarme en mí como persona y como profesional definitivamente, porque era con la única que iba a convivir hasta que me muriera, ¿no? Ellos ya se iban por su cuenta, ya se habían independizado, y entonces me encontré yo y mí misma. Uh-huh. Y bueno, y ahí percibí un poco las dificultades, porque coincidió con la crisis, el gobierno de Macri en Argentina, donde se blanqueó mucho el dinero, entonces mucha gente vendió sus propiedades acá, me disminuyó el property management, y después cuando volvió a ganar Fernández ahora, obviamente sabemos que se cortó muchísima facilidad para poder ellos traer el dinero para aquí para volver a invertir. Entonces pasé de tener mi visa de inversión a gestionar mi residencia. Entonces estoy en este momento en una reconversión laboral, buscando un trabajo fijo para generar mi historia laboral en los Estados Unidos, que me dé un retirement, sí, una jubilación. Bueno, con un dato positivo, ¿no? Que por cierto y por suerte hay como una suerte no una suerte, hay un convenio, digamos, con Uruguay de reconocimiento de lo que es el trabajo hecho a lo largo de los años, ¿no? Eso es una ventaja con respecto a otros países, ¿no?
Sí, sí. Yo siempre fui medio independiente en Uruguay, ¿no? Siempre tenía también mi compañía real estate y acá también lo soy. Entonces ahora estoy buscando una estructura laboral que me ampare, que me acompañe, que me ayude a desarrollarme profesionalmente con más intensidad Correcto. en un área específica. Pensando en el presente y también en el futuro. Exacto, sí. Y la verdad que la evaluación personal que hago siempre es positiva porque si hoy me dijeras, ¿volverías a Uruguay? Yo te digo, no, no porque en este país, a la edad que yo tengo, tenés oportunidades laborales. Uh-huh. En Uruguay, en este momento, más allá de que se ha abierto una brecha generacional, que la gente entre los 50 y los 70 hoy en día sigue inserta en el mercado, está activa, sí. es emprendedora y todo lo que quieras, en Uruguay yo me sentiría como más veterana, más vieja y me sería más difícil insertarme profesionalmente. ¿Entendés que aquí se respeta más la experiencia, la trayectoria, los años? Sí. ¿Laboralmente? Sí. ¿Y eso por dónde viene, Cecilia? ¿Que es un tema cultural? ¿Por dónde crees que pasa? Yo creo que pasa porque las empresas están experimentando lo que significa trabajar con millennials. Ajá. Entonces ellos ven que los millennials son personas que necesitan resultados ya, que no se comprometen a full en un trabajo si ese trabajo no es exactamente lo que los motiva y lo que les genere mucho dinero. O sea, hoy en día el consumismo o la necesidad del crecimiento económico es mucho más abrupta en los millennials, entonces ellos están empezando a valorar la experiencia y la trayectoria y la forma de trabajo de la gente que tiene un poco más de edad y más estabilidad emocional y profesional. Recién me contestaste algo, ¿no? Como haciéndote vos misma la pregunta o adelantándote a la pregunta que te podría hacer con esto que es muy habitual, ¿no? En quienes estamos afuera. Si algún día volveríamos. Pero te voy a cambiar la pregunta. Con la película ya conocida, si volvieras atrás en el tiempo y tuvieras que tomar de vuelta la decisión, ¿volverías a tomarla o te arrepentís? No, no me arrepiento para nada. Volvería a tomarla por los mismos motivos. Primero, por mis hijos. Segundo, por mí, porque yo siento que las posibilidades que se me han abierto acá para crecimiento personal, no tanto profesional, pero sí personal, allá no las hubiera tenido. Los contactos con la gente en el ámbito comercial, en el ámbito del coaching, porque yo también hice el año pasado, hace 2 años, un posgrado en coaching ontológico empresarial, lo que pienso que sería una de las betas que me gustaría desarrollar si tuviera que volver al Uruguay. Pero aquí formamos una fundación y estamos trabajando con ONGs en esa actividad que a mí me gusta mucho y creo que tiene muchísimas posibilidades en un país donde todo lo que tenga que ver con la ayuda social a los inmigrantes y a la gente de menos recursos es un hecho y hay muchos fondos y hay políticas desarrolladas para eso. Entonces yo creo en mi país, lo quiero muchísimo a mi país y siento que es un país espectacular para que los hijos que tengo allá críen sus hijos y se desarrollen en las profesiones que tienen. ¿Cuántos hijos tenés en Uruguay, Ceci? Ahora 2 más. 2 más. El mayor vivía en New York y el segundo se había quedado siempre en Uruguay, pero el mayor ahora volvió momentáneamente por el COVID a trabajar a Uruguay virtualmente y mientras pueda lo va a seguir haciendo, pero bueno, no sabemos qué pasará con esto del COVID, pero en realidad él trabaja para un estudio de abogados en los Estados Unidos, en Nueva York. Uh-huh. Pero bueno, los dos están de novios y esa vida que ellos pretenden para sus hijos, saben que es muy lindo lograrla acá. Yo sé que para Juan Manuel y Jimena, que viven en Miami, tienen claro que no está fácil aquí la posibilidad de establecerse como familia, de tener esos beneficios laborales cuando uno es madre. Esas cosas que tiene nuestro país, que lo tenemos de la influencia europea, ¿no? Las leyes laborales que hacen que nuestro país sea más amigable para desarrollarse como familia, los colegios para educar a nuestros hijos, donde uno tiene los vecinos con los cuales se interrelaciona, o sea, esa vida en la calle, de la bicicleta, de todo eso que tienen nuestros hijos allá, acá es mucho más, es todo gigante y todo es mucho más impersonal. Ahora, tal como me estás planteando el panorama, que es una descripción muy objetiva de cómo se vive aquí en Miami en particular, no corres el riesgo que en algún momento
los hijos que tenés aquí en Miami se quieran ir a Uruguay? Sí, o sea, ellos pretenden que no, porque por sus carreras ellos saben como arquitecto allá está difícil y Juan Manuel está teniendo un muy buen despegue acá y Jimena también por su carrera, o sea, ellos no se lo plantean, creo, hoy en día. Bien. Pero si fuera H por B, sería por una situación de pareja o lo que fuera, volverse, ellos encantados de la vida lo harían porque tienen su arraigo allá. Correcto. Tienen su familia y tienen muchos amigos. En y estos... no me daría pena, ¿eh? Quedarme sola no me daría pena. Mirá. Bueno, te veo muy bien plantada entonces. Ceci, en estos 2 años que vos dijiste que son los más difíciles, ¿no? Producto de todo lo que te ha pasado, ¿se abrió un poquito más el desarraigo? Es decir, ¿te dio más nostalgia estar lejos de Uruguay o no necesariamente? Sí. Sí. Sobre todo en la época del COVID, cuando acrecenté el contacto con mis amigas allá, Ajá. y mi familia, porque todos estaban en sus casas y se había desarrollado todo esto de la comunicación virtual. Correcto. Entonces ya teníamos más reuniones por Zoom con amigas, los fines de semana, estábamos todas en nuestras casas y nos llamábamos. Y realmente también influyó el hecho de que los chicos habían ido a vivir solos, o sea que yo estaba también más sola. Y bueno, realmente eso me hizo sentir que, o sea, yo siempre los crié súper independientes y siempre sostuve que cuando los hijos se gradúan y empiezan a formar su vida de pareja, es importante que las madres pasemos a lo que yo llamo el asiento de atrás y ya dejamos de ser educadores y formadores de su vida y pasamos a ser las madres consejeras y las madres que estamos allí para cuando nos necesiten. Entonces eso, quieras que no, es parte de asumir el nido vacío. Entonces yo quizás no tuve una dificultad de asumir el nido vacío porque por mi forma de ser y por la manera de haberlos educado independientes, eso ya me lo veía venir. Pero sí, por supuesto, se siente que a pesar de estar en Miami, están lejos, porque claro, cada uno está haciendo su vida, los ves poco, no están cerca, y bueno, te comunicas más con los que están más lejos, porque ves como natural hacerlo virtualmente, y no te comunicas tanto con los que están aquí, porque supones que los vas a ver el fin de semana, y después no la vida te lleva por otras actividades. Claro. Pero no, en ese sentido, la verdad que sí. ¿Y sabés qué pasa? Te voy a ser sincera. Es algo muy personal, no quiero entrar en política, pero me sentí más involucrada con la asunción de este nuevo presidente el año pasado. Entonces empecé, y también me conecté con Instagram, y empecé a conectarme más con las noticias uruguayas. Yo cuando me vine para acá, jamás escuchaba informativos de lo que pasaba en Uruguay, porque yo creo que era un mecanismo de defensa para decir, eso ya no es mi vida ahora es acá. Entonces, el adaptarme, el poner toda mi energía en crecer y en desarrollarme acá, fue lo que me llevó a cortar con los lazos de allá y viajaba una vez al año para ver al hijo que tenía o para algún casamiento de sobrinos o para ver a mi mamá. Pero ahora, después que mi mamá falleció, yo dije, bueno, me quedan mis amigos y mis hijos y algunos hermanos y bueno, es como que ahora me involucro y me interesa saber qué es lo que está pasando, qué pasa con el COVID, esto de la nueva ola, qué amigos les está pegando. O sea, como que me siento más cercana a la realidad uruguaya y ¿sabés por qué creo también? Porque al tener 2 hijos allá, siento que todo lo que pase política y económicamente los va a afectar a ellos. Obvio. Cecilia, recién pasaste un tema que a mí no es que me guste explorar porque es en base al dolor y no está bueno el sufrimiento, pero también forma parte de las leyes de la vida, ¿no? Y para aquellos que emigramos, yo creo que es como la gran piedra en el zapato, ¿no? Que es la pérdida a la distancia. ¿Cómo es la experiencia de quien está lejos del país cuando pierde un ser querido? Es difícil porque... por un lado, a mí me sirvió, si se quiere, para en buena medida, para pasar la página del duelo más pronto. Pero en otra medida me impidió vivir el duelo en sí, porque cuando mi mamá falleció, yo me estuve ahí una semana, 10 días y me vine y tenía tanta cosa acá que me distraía que yo pensaba que mamá me iba a llamar por teléfono como siempre a la semana siguiente. No era eso de estar allá y la vas a visitar y a ver físicamente. Y entonces, bueno,
estaba entretenida, estaba en pareja, como que bueno, todo ese año fue un momento muy especial, me casé, entonces todas esas cosas me hicieron como pasar por alto la pérdida y yo soy una persona de mucha fe, siempre supe que bueno, que nuestros padres, los que nos anteceden cuando se mueren, o todos, ¿no? Se van al cielo y nos guían y nos miran desde allá. Entonces, pero igual uno siente que los tiene allí y siempre sigue queriendo vivir en base a las coordenadas o los mandatos o los principios que ellos nos educaron, porque querés seguirles mostrando, aunque estén lejos, que tú sos la hija que ellos querían, ¿no? Correcto. Entonces, pero no fue una carga extra estar afuera. No fue una carga extra, porque gracias a que cuando yo me vine ya existía el teléfono fijo con Uruguay, entonces yo hablaba permanentemente. Lo único que me pasó fue que el día que mamá falleció, que yo me fui la noche anterior con mis hijos porque me dijeron no creemos que pase mañana, no pude estar antes que ella muriera porque por la neblina en Uruguay el vuelo tuvo que sobrevolar 3 horas y ella murió en ese momento. Y eso fue algo que me lamenté, porque ella como que me estaba esperando y en el momento que le dijeron quédate tranquila mamá que Cecilia ya está llegando, allí se entregó. Entonces eso fue una cosa que a mí me llegó mucho, porque dije bueno, por estar a la distancia ella no me pudo dar su último beso. Pero bueno, son cosas que Dios nos pone en el camino y uno tiene que, yo siento que las tengo que tomar como su designio y como su voluntad, y que bueno, que todo tiene un para qué positivo. Bueno, me encanta esa mirada que tenés. Evidentemente sos una mujer muy, muy fuerte también. Otra de las preguntas que yo hago habitualmente es, ¿cuál es el ritual cuando volvés a Uruguay? ¿Qué cosas no dejas de hacer? Ir a La Pasiva a comer un chivito. Mira, La Pasiva está ahí en la lista, ¿eh? Varios han nombrado a La Pasiva. Sí. Ir a tomar un té con mis amigas al Lavender, ese lugarcito para tomar té en Carrasco, las reuniones de grupos de amigas, la comida con hermanos y cuñados. Lo que siempre me queda en el tintero es visitar sobrinas con sus hijos, porque tengo 25 sobrinos y muchos sobrinos nietos. Así que sí, y bueno, y esas charlas hasta altas horas de la madrugada con mi hijo que está allá, ¿no? Que es el que menos veo, y con mi nuera. Pero sobre todo sentir ese calor de familia y de amigos. Está bueno. ¿Te vienen a visitar seguido? ¿Amigos, familiares? ¿Sos de recibir gente acá? Sí, antes del COVID sí. Porque Miami es un destino particular, ¿no? Exacto. Y si no vienen a mi casa, vienen a un hotel o lo que sea, siempre tenés alguna comida, alguien que te llama, mirá, estoy acá, veámonos, vayamos al shopping, juntémonos a comer. La verdad que tiene esa ventaja. Lo mismo le pasaba a mi hijo en New York. Son destinos donde siempre tenés gente que va por turismo y siempre la gente que te quiere siempre se hace un ratito para verte y te dice, ¿querés que te lleve algo? Ahora ya les tuve que decir, no me traigan nada, porque acá tenemos la criolla que tiene todo. ¿Qué pedías antes? ¿Qué pedías antes que te trajeran? Que me trajeran dulce leche, Sí. el Narbona, o que me trajeran los dulcecitos de la Pataya. Sí, las vaquitas. Las vaquitas, no mucho más. Aunque te parezca insólito, el algodón para las lastimaduras, porque acá no viene el algodón en tamaño grande. Pero bueno, nunca fui de encargar mucha cosa, pero mis amigas me lo mandaban, pues sabían que me gustaba. Está muy bien. Bueno, hablemos de la Cámara, porque la Cámara también es un cable a tierra con Uruguay, ¿no? Y de alguna manera te convertís en embajadora, y además te tocó presidir la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos en un contexto muy particular. Contame cómo llegás a la Cámara, qué es la Cámara y de qué te sirvió la Cámara, es decir, en esto de ser una uruguaya que vive en Miami. Bueno, mira, la verdad que si no hubiera sido gracias a la Cámara, yo no me hubiera podido insertar, no hubiera sabido insertar en la comunidad uruguaya. Mirá. Te lo digo así francamente, porque yo llegué en agosto del 2013 como turista, y en octubre o noviembre fue que el embajador Carlos Pita estaba en Washington, vino para acá y quiso hacer una reunión en el consulado de la comunidad uruguaya que quisiera compartir con él. Y yo fui, y fue ahí que conocí a ciertos uruguayos que se habían propuesto, digamos, reestructurar la Cámara, ayornarla, llenarla de gente joven, emprendedores nuevos. Y bueno, y fue ese mismo diciembre que se convocó a elecciones,
y yo salí elegida en el directorio, que éramos 20 personas, y desde ahí nunca más me desvinculé de la Cámara. Creo que somos 4, 5, 6 personas que estamos desde aquel momento y algunos desde antes. Y bueno, fui creciendo, fui aportando en el comité de eventos como directora, porque no es fácil ser directora en un gremio de hombres, porque éramos 3 mujeres en ese momento, pero después las otras 2 se fueron yendo y quedé yo solita. Durante 4 años fui yo solita la única directora persistente allí. Que, bueno, ¿y qué pasó? Realmente al principio me sentí muy bien aceptada, pero cuando algunas se fueron yendo, siempre quedamos como amigas. Eran esposas de amigos. Entonces se formó un grupo muy lindo de matrimonios y de directores, donde nos habíamos puesto al hombro sacar adelante la Cámara como institución, pero también como realmente un motivo para reunirnos como comunidad uruguaya y sentirnos que nos identificábamos con algo en común. ¿Y cuál es el rol de la Cámara hoy día? Si tenés que definirme, digamos, cuál es la principal misión. Bueno, en palabras del actual presidente Silvio Righetti, siempre la Cámara la vimos como un puente, como un nexo entre Estados Unidos y Uruguay, un nexo comercial, donde pudieran encontrarse las 2 puntas o las empresas o personas que quisieran hacer negocios en forma bilateral. No es una Cámara, no es un país fácil para Uruguay hacer negocios con Estados Unidos por nuestro tamaño, por nuestra capacidad de producción. Y por las regulaciones locales también, ¿no? Y por las regulaciones locales y por estar también ubicados al lado de 2 grandes como Uruguay y Argentina que acaparan muchos mercados. Nuestro comercio es más bien hacia ellos, como todos lo saben, y con ellos. Pero realmente el objetivo de la Cámara era poder abrirle a pequeños empresarios que venían queriendo hacer su prueba en los Estados Unidos y tratar de apañarlos para que esa prueba no fuera, en vano. fuera exitosa. Claro, claro. Una plataforma de lanzamiento, ¿no? Exacto, exacto. Y obviamente tuvimos también las posibilidades de acercar inversores con el apoyo de la Embajada de Uruguay, de Estados Unidos en Uruguay, llevar misiones comerciales y mostrarle a los Estados Unidos cómo es Uruguay y qué ventajas ofrece. Pero lo que más hemos tenido es la opción de gente que viene para aquí, claro, y busca hacer, aunque sea un pequeño emprendimiento, y encontrar la posibilidad de hacer una inversión aquí y traerse a su familia para un mejor futuro, no porque Uruguay dé malos futuros, sino porque, o por estudio, como en mi caso, o brindarle a sus hijos otras salidas laborales. Aquí es muy caro estudiar, en Uruguay es gratis, pero a veces vienen a hacer un máster o lo que fuere, y entonces eso le da a los chicos otra apertura a un mundo que el día de mañana lo van a poder volcar en Uruguay, en su propio negocio o en su propia profesión si vuelven, o por lo menos desarrollarse acá, porque Uruguay en ese sentido es una ventaja como exporta cerebros, como digo yo, ¿no? Claro. Porque tiene un nivel educativo muy bueno y toda la gente que ha traído a sus hijos a estudiar acá, ellos han sido normalmente exitosos, buenos estudiantes, porque tienen muy buen nivel en el colegio y en las universidades. A eso iba a apuntar, ¿no? Si tuvieras que describirme cualidades del uruguayo que llega a los Estados Unidos, ¿no? Cada vez que vos decís soy uruguaya y encontrás una reacción en el otro, ¿qué es lo que valoran de nosotros? Valoran la seriedad, tanto para hacer negocios como para conversar, para confiar en la persona, en algo personal, a pedir una ayuda de un dato, de algo que les falta. Somos confiables. Somos confiables, somos serios, somos muy cálidos. Ajá. Ok, porque nosotros acá en Miami tenemos un tema, y es que tenemos mucho centroamericano. Sí. El centroamericano es una persona sociable, de sangre caliente, amigable, extrovertida y todo. Nosotros, si se quiere, somos más serios, más apocados, más cerebrales, y por eso damos una impronta de más seriedad al momento de encarar negocios o de profesionalizar nuestra actividad, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las ventajas importantes. Y la otra ventaja es el conocimiento. Nuestra cultura europea ayuda mucho a contrarrestar, pienso yo, la cultura
más espontánea, más, digamos, más, digo espontánea por no decir, porque no quiero ofender a nadie, ¿no? Sí. Todos los países, pero yo veo que toda la gente que viene de Centroamérica es como muy, muy espontánea, muy muy todo, y nosotros somos más reservados, más objetivos, tomamos las decisiones con más responsabilidad, no nos tiramos al agua frente a cualquier cosa, sino que eso es lo que yo siento, ¿verdad? Que tomamos las cosas con más responsabilidad y con más seriedad. Y con respecto a lo académico, sí. En el caso mío me pasó principalmente que en el caso de mi hijo, cuando él revalidó tercer año, los 3 primeros años de arquitectura y entró a la FIU, cuando le miraron todas las materias que él tradujo, sí, lo pusieron en el programa máster, porque las materias que allá se daban en los primeros años, aquí se daban en el programa del máster. Obvio. Y les costaba. Ahí está la diferencia, ¿no? Sí, y les costaba entender, por ejemplo, que hablara perfectamente el inglés. A los 3 meses le decían, pero si vos sos uruguayo, ¿por qué hablas tan bien el inglés? Claro, se pensaban que nosotros éramos charrúas y que solamente hablábamos español y tipo indígena. Y le digo, no, yo voy a colegio bilingüe desde el kindergarten, claro, desde elementary. Entonces, eso ayuda a que nosotros vengamos con otro background de preparación para enfrentarnos a esta cultura estadounidense, o sea, no solamente en Miami, sino que estamos preparados para todos los Estados Unidos. Ok, para cerrar, Cecilia, sí, me definiste a Miami al principio como que no la veías, ¿no? Como que era una ciudad que no era para vos, etcétera, etcétera. ¿Qué te conquistó de Miami? Me conquistó su naturaleza, que es una ciudad impecable, que siempre está prolija, por lo menos, gracias a Dios, en los barrios donde yo he vivido. Me conquistó ese impersonalismo, porque quieras que no, uno acá se mueve sin estar pensando qué dirán, quién me verá, si estoy bien vestida o mal vestida, que soy la hermana de o amiga de, eso de poder pasar desapercibida. Y realmente el tema de la playa, que a mí me encanta, yo me siento que vivo en un paraíso. Y agradezco todos los días la posibilidad de estar acá, porque yo sé que es el sueño dorado de mucha gente, y más allá de que me queje del calor, tener aire acondicionado con la electricidad barata, tener un auto nuevo que allá en Uruguay sale mucho dinero, o sea, lo que aquí tú podés conseguir con esfuerzo y sin pretender vivir el American Dream como si fueras multimillonario, sino que adaptarte a la forma de ser que siempre tuviste en tu país y vivir en forma medida y aprovechar los beneficios que esta ciudad y este país te dan, creo que es lo más importante para cualquier uruguayo que viene a los Estados Unidos. Entender eso. Te agradezco, Cecilia, y te mando un beso muy grande. Ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias a ustedes y cariños para todos. Y aquí dejamos la charla con Cecilia Garicoits. Un placer haberla compartido con todos ustedes. Dejamos la invitación hecha para el reencuentro en el próximo episodio de Estamos Unidos, este podcast que hacemos en los estudios de KRH Media, en la ciudad de Miami, con la dirección de Julio Sonino, la asistencia técnica de Santiago González y Emiliano Joffre, la dirección de arte de Agustina Sonino y la cortina musical que pertenece a la banda sonora de la película El Camino de Siempre. Nos reencontramos en la próxima. Que pasen bien. Chao.